Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Education, aunque bueno, lo que vamos a hacer también se puede hacer el Bedrock. Hoy os quiero enseñar un pack de comportamientos que es el Cinematron, que nos sirve para grabar la pantalla en Bedrock o Education. En Java hay un montón, pero como yo la versión educativa es la que más uso en el colegio, pues os quiero enseñar este para que lo conozcáis. Lo tengo cargado en un mundo, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que os lo podáis descargar vosotros también, y lo que se os va a descargar es un archivo .mcpack que simplemente le dais a abrir y ya se os guarda en Minecraft Education y lo vais a poder utilizar en cualquiera de los mundos que queráis. Para usarlo hay que seguir una serie de pasos que también os voy a dejar en la descripción para que no os compliquéis mucho, pero son muy sencillos. Ya estamos por aquí. Y lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir un bloque de comandos, que bueno, si no os acordáis, os dejo por arriba el bloque de comandos, pero vamos, que si no os acordáis os dejo por arriba cómo conseguirlo, pero vamos, que creo que si ya me seguís de hace un tiempo lo sabéis. Y con este bloque de comandos vamos a preparar el comando que tiene que estar funcionando todo el rato si queremos que esta cinemática funcione dentro del juego. Este comando es una función cinematic control, y ya con esto le vamos a decir que queremos que se repita incondicional, siempre activo. Y aquí, ¿qué nos va a pasar? Lo de la izquierda. Si os acordáis de hace un par de años, ya sabemos cómo desactivar esto, pero si no, os dejo también arriba el vídeo. Tenemos que meter 2 game rule para desactivar el chat de comandos. Y con esto ya dejamos de tener todos esos mensajes basura de arriba. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es añadir donde vamos a empezar, no donde va a empezar ese replay, por así decirlo, con una función. Vale, y nos va a aparecer una armadura. No os preocupéis que estos estandartes de armadura luego desaparecen. Y ahora no pasa nada, esto simplemente es como para decirle al cinemático, vamos a usarte. Y ahora tenemos que elegir qué queremos grabar. Si un punto fijo, es decir, por ejemplo, una construcción que queramos mostrar, o algo en movimiento. Vamos a hacerlo primero si es un objeto o algo fijo. Si fuese algo en movimiento, como otro personaje, otro jugador, otra entidad, lo vemos luego. Entonces, para una estructura vamos a usar la función de focus point. Ya lo hemos fijado, este es el target, veis que va cambiando. Y ahora vamos a fijar los puntos que queremos que vaya viendo. Los va a ir viendo igual que los vemos nosotros, es decir, que si yo me voy moviendo, así se va a ir moviendo la cámara. Así que vamos a hacer como que vamos a ver esta estructura. Veis que me va generando las armaduras. Y bueno, después de que añadamos los puntos que queremos, voy a añadir aquí uno más. Y el último tiene que ser el end point. Y con esto ya tenemos todos los puntos. Este es el recorrido que va a ir haciendo la cámara. ¿Qué es lo que siguiente que tenemos que fijar? La velocidad a la que se va a mover la cámara. Del 1 al 5. El 1 es lo más lento y el 5 lo más rápido. Lo que os aconsejo, el 3, que es como la velocidad normal. Y una vez que tengamos esto, ya podemos grabar, podemos activar nuestra grabadora de pantalla para ir grabando. Le damos al F1 también para quitar todo lo que molesta. Y lo que tenemos que hacer es meter la función de Start Replay. Y sin movernos, porque si movemos, fijaos lo que va a pasar, voy a mover el ratón, ¿veis? Como que tiembla. Sin movernos, esto es lo que se va a ir viendo. A la velocidad 3, si lo hubiésemos puesto más rápido, iría más rápido. Pero esto es lo que podemos hacer con la función del Cinematron con este pack de comportamientos.
Cuando acaba el recorrido se para, pero todo sigue ahí. Si queremos hacer otro, tenemos que borrarlo. Igual que si cometemos un error y ponemos algo o ponemos un punto que no queríamos, tenemos que usar la función de remove, porque si no, va a ir mal. Entonces esto es quizá lo más importante de este vídeo. Y ahora que lo hemos borrado, vamos a hacer lo que os he dicho con un punto en movimiento. Vamos a buscar un caballito por aquí, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir el mismo orden. Lo primero es la función para llamar a nuestro Cinematron. Lo siguiente, nos acercamos a eso que queremos que se mueva. Puede ser una entidad o puede ser otro jugador, ¿eh? Pero bueno, como estoy yo aquí sola, y ahora vamos a usar un Dynamic Focus Point. Y antes de seguir haciendo nada, vamos a mirar a la entidad que tiene atada a ella un estante de armaduras. Y esto ya nos dice que fenomenal, es lo que va a grabar. Y ahora, igual que hemos hecho antes, podemos ir fijando los puntos. Vamos a fijar un par de puntos y ya está. Y la velocidad. Vamos a ponerlo más rápido, a ver para que veáis la diferencia. Y en este caso también deberíamos fijar el Dynamic Smoothness, que es cómo va a ir siguiendo este movimiento. Como hay del 1 a 5, pues lo mismo, vamos a dejarlo en el medio para que no haya error. Y le volvemos, bueno, primero acordaros, vamos a quitar todo lo de fuera con el F1 y vamos a darle al Start Replay. Ha sido súper rápido, pero bueno, os hacéis una idea de cómo queda. Y esto es lo que os quería enseñar en este vídeo. Espero que os haya gustado, que lo veáis útil y nos vemos en el próximo.